el lóbulo rojo puede sufrir mutaciones. Esas mutaciones, hay distintos tipos. Esas mutaciones pueden ser cambios de un nucleótido por otro, y eso trae alteraciones en la hemoglobina, que tiene un tipo de herencia. Ya ustedes vieron todos los tipos de herencia del semestre pasado, herencias dominantes, recesivas. Vamos a ver algo de esas herencias y vamos a ver algunos métodos para determinar esas hemoglobinas. Entonces, iniciemos por una epidemiología. Las hemoglobinopatías son trastornos genéticos que afectan ¿qué? La estructura o la producción de la hemoglobina. O sea, un daño en el gen, en los nucleótidos, va a afectar de una vez el RNA y va a afectar la proteína. La OMS informa que esta representa el importante problema de salud pública en todos los 163 países. Cada año nacen 3.300 niños afectados, 83% de ellos con anemia de células falciformes. Ahora vamos a ver qué es eso, y un 17% con talasemia. Estas dos son las principales alteraciones de las hemoglobinas. Las hemoglobinopatías causan aproximadamente el 3,4% de las defunciones de niños menores de 5 años, o sea, en el mundo es una causa de mortalidad. En el mundo el 7% de las mujeres embarazadas son portadoras de talasemias, beta, alfa 0, hemoglobina SD, PUM, E, y más del 1% de las parejas tienen alto riesgo. Estas hemoglobinas en nuestro país no son muy comunes, pero en todos los países del Mediterráneo son muy comunes. En Colombia se consideran enfermedades endémicas. Un estudio descriptivo en 8 ciudades de Colombia en el 2016 mostró que la prevalencia es del 1,3%, y siendo la más frecuente la hemoglobina S, seguida de la hemoglobina C. Y las ciudades donde más se presentan, Barranquilla, Cartagena y Cali. ¿Qué ven en esas ciudades? Mucha afrocolombianidad. ¿Mucha qué? Afrocolombianidad. Afrocolombianidad, o sea, descendientes africanos, ¿cierto? Entonces, ¿y de dónde vienen esos descendientes africanos? ¿De África? De África, pero ¿de cualquier parte de África? Más que todo, ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Juliana, ¿de dónde viene? ¿Qué sabes? Cuéntame la historia, ¿qué sabes de historia? Uy, profe, ¿de qué parte de África? Sí. ¿Del sur? ¿Quién sabe? ¿Y por dónde llegaron las poblaciones africanas a Colombia? Pues por los barcos españoles, a Cartagena. A Cartagena y Sí. no más. Pues yo me acuerdo que ese era el puerto más grande, pero Tumaco. ¿Ah? Tumaco. Tumaco también. La ubicación grande de la población afrodescendiente es dentro por Tumaco. Y ahora que ustedes hagan todo ese taller, ahí van a aprender muchas cosas de ese origen. ¿Alguien ha ido a Brasil? Pues aquí hay brasileños. Vale. Vanessa, y contame qué has visto en Brasil. ¿Dónde estuviste? En Río. Sí. ¿Y cómo es la población de Brasil? Es muy mezclada. Hay mucha población afrodescendiente. ¿Y fuiste a Salvador de Bahía? En Salvador de Bahía fue uno de los grandes puertos por donde llegó la migración africana a Bahía y a esa parte. ¿Quién ha ido a Curazao? Estaba muy chiquita, había ido a Curazao. ¿Y qué encontraste en Curazao? También, sí me acuerdo que también había muchas personas pues, racializadas, pero no me acuerdo, bien
bien, pero más o menos sí, pues de lo que me cuentan los papás. Sí, ¿y por qué fuiste a Curazao? ¿Por qué fuiste a Curazao? Gracias. Sí. Yo estuve en Curazao hace poquito y estuve en el Museo de Historia y hay unas fotos, cuando quieran se las muestro, hay unas fotos impresionantes, cómo llegaban los barcos con los esclavos, eran, digamos, como unos entablados en la parte interna del barco y sentados unos así tras otros, uno sentado al lado del otro y le daban la vuelta hacia el barco por dentro, pero todos eran amarrados, pues, como esclavos, estaban de pies y de manos, así los traían desde África. El que se iba enfermando y se iba muriendo, le iban tirando de una vez el mar. Y pues, digamos, las atrocidades que cometían. Entonces, Curazao era un lugar de llegada de esos esclavos. Entonces, todos los que estaban enfermos y todo eso, los llevaban a una parte de la isla, los aislaban para que murieran. Y los demás los repartían para todos estos países. Los de ahí, cuando Cristóbal Colón y todos estos otros llegaban, repartían esos esclavos y entonces los enviaban a los distintos países. Entonces hay una historia de ese museo. Cuando se manejaban les ponían un hierro en la cabeza, y si te movías para este lado te usaba para este, tenías que quedar todo el tiempo fuera con las manos abiertas y la cabeza. Y cuando estaba muy mal, se encurrucaban y los metían a esas como a unas mazmorras. Ustedes saben más que yo, ya han visto mucho de la hemoglobina, no voy a entrar en detalle. Lo único que voy a decir es que la hemoglobina es la primera estructura proteica donde se describen genes, se hizo la clonación, o sea, se habla de clonación genética desde el año más o menos 56, se hicieron los primeros estudios en la hemoglobina. Ustedes conocen la estructura de la que es una proteína que se encuentra en mayor concentración de eritrocito, que su función es transportar oxígeno y tiene un grupo prostético y un grupo proteínico. Con respecto a la estructura de función, ¿cuál es tu nombre? Manuela. ¿Qué sabes qué es epigenética? Modificación de los genes. ¿Quién más sabe de genética? Es una alteración del ADN a partir de factores externos que terminan generando metilación. Por metilación. ¿Y en dónde se da la metilación? En cualquier parte de los cromosomas. ¿En qué? En las estolas. Pero en cualquier momento, cuando el DNA está en mitosis o está en metafase, la replicación en la fase S, porque está bien distendida. ¿y qué sitios son los que se metilan? ¿Sabes? ¿Qué secuencias son las que se metilan? Todas. ¿Cuál es la secuencia del DNA en una parte normal? ¿Cuál es la secuencia? Una secuencia de DNA, ¿cómo está compuesta? Neocromatina y heterocromatina. No, pero yo digo para repetir nucleótidos. Adenina, guanina, no, el DNA. Son 4 nucleótidos. ¿Y cuántos nucleótidos tiene el genoma humano? Le dijimos en la clase. No, pero ¿qué cantidad? Ah, 6 por 20.000. No, 23.000 genes. Pero no, yo digo nucleótidos. ¿Nucleótidos? No es por 10 a la 9. 3 por 10 a la 9. Sí. Esas son las secuencias de nucleótidos. Y en ciertas secuencias, y dependiendo de qué, el estado
de desarrollo, ya sea de quién, del embrión, del feto o del individuo. Nosotros no producimos hormonas sexuales sino hasta llegar a la pubertad. Esos genes están ahí, pero ¿están qué? Apagados, están metilados y de acuerdo al proceso de regulación se prenden. Y cuando yo digo se prenden es que se desventilan, ¿cierto? Y permiten su replicación. Entonces, dependiendo de la variación de los requerimientos de oxígeno durante la vida embrionaria, fetal y adulta, se da entonces la activación de esas distintas hemoglobinas. Sabemos, recordando entonces que el conocimiento de la patología molecular es fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos nosotros biología molecular? ¿Para qué hacemos todo eso? Para, primero, precisar los diagnósticos. Hay un paciente y se le hace un estudio molecular X y con eso ¿qué? Precisamos un diagnóstico. Digamos, una leucemia, que vamos a ver las otras clases. Determinamos la mutación 315I y decimos que es una leucemia mieloide crónica o un JAK2, una polisistemia vera. ¿Para qué más? Para el control de las enfermedades. Hay enfermedades enfermedades metabólicas que se identifican muy temprano y al niño le pueden dar elementos nutritivos o se le puede hacer algún tipo de terapia. Ustedes ya saben que una enfermedad genética se produce ¿por qué? Por la alteración del ADN de un gen esencial. ¿Y qué se altera? Se puede alterar la cantidad de la proteína que se produce. Puede que se produzca muy poquito, o si es un codón de parado, ya sabemos que se da una proteína truncada y no se produce. O también se puede cambiar una función por otra. ¿Y quién es el producto final? El RNA y posteriormente la proteína. Ustedes, me imagino que ya han hablado mucho del eritroblasto. Entonces, miremos receptores de transferrina, cómo se da la transformación de esa transferrina, hay dos moléculas, hierro en hierro, queda la transferrina libre. Por aquí todo el proceso de la ferritina, luego el proceso en la mitocondria, luego la adición del hierro, esta parte de todo este ciclo de poliminógeno, toda esta parte se está dando en el eritroblasto. Viene todo lo que ustedes van a ver, todo el proceso de coagulación, pero por este otro lado, que es el que me interesa, porque esto se está dando simultáneo, ¿qué tenemos? Está transferrina libre, la primera parte de genética. En el cromosoma 16, luego vamos a ver más, está la cadena alfa, en el cromosoma 11 está la cadena beta, se produce, se sintetiza, cadenas alfa y beta. Aquí por este lado se están produciendo los 4 grupos hemo, aquí hay 2 cadenas alfa, luego esto se duplica y tenemos al final 4 globinas, 2 alfa y 2 beta y así se forma la hemoglobina. Entonces miren, en todo este proceso es donde se pueden dar mutaciones y vamos a tener alteraciones de la hemoglobina. Este artículo es muy bonito, lo ven, estudia bastante en este medio. Nos dice que cuando empieza la eritropoyesis, aquí está un progenitor, un proeritroblasto, un eritroblasto, un reticulocito y un glóbulo rojo. ¿Cuál es la diferencia entre este y estos? Los organismos. ¿Cuántos? El núcleo, ¿cierto? O sea que estos progenitores tienen su núcleo y aquí es cuando se está formando con la ayuda de todas estas enzimas, KLF1, PCLA, todas estas, y dependiendo del momento, digamos aquí en proeritroblasto, aquí en el cromosoma 11 en este caso, se están perdiendo los genes de la hemoglobina beta y se puede producir cualquiera de ellas, hemoglobina beta, la epsilon, la gamma G, gamma A
aquí teta y aquí la hemoglobina beta. O sea, esta es la forma como se sintetiza hemoglobina beta. Con respecto a la historia de la filogenia, hace 800 millones de años se produjo una duplicación de un gen ancestral que codificaba para proteína transportadora de oxígeno. En el reino animal y vegetal, ¿qué moléculas son las que transportan? Puede ser oxígeno o otras sustancias. Pues sí, la hemoglobina, la clorofila también cuenta. Clorofila en las plantas desde las algas, ¿cierto? Sí. Es muy parecida la molécula, en vez de tener hierro, tiene magnesio y transporta clorofila. Sí. Pero hay bacterias también. Sí, yo no me acuerdo. Hay bacterias. Los citocromos. Citocromos, bueno, citocromos también podría ser, pero en bacterias, ¿qué tipos de bacterias hay? Aerobias, anaerobias, Pero hay bacterias base, que hay bacterias que producen sulfurosas, cianobacterias. Sí. Entonces, dependiendo en los organismos inferiores, eso se va dando en la evolución, y esas moléculas que eran capaces de transportar cianuro, transportar azufre, fueron evolucionando, y ya cuando llegó a la especie animal, empieza toda la especie vegetal, y cuando pasa al reino animal se da la aparición de esos genes de la hemoglobina. Se originan dos genes hermanos con un ancestro de la globina y la mioglobina, y luego a partir de ahí se duplica y se forma la hemoglobina A, hemoglobina alfa y beta. ¿Cómo es la evolución? Hace más o menos 100 millones de años hay un gen ancestral que es la globina, se ramifica, se duplica por aquí, se produce neoglobina. Aquí esta neoglobina que está en el cromosoma 14, se viene por aquí, se produce hemoglobina, por aquí citoglobina en el cromosoma 17, por aquí en el cromosoma 22 la mioglobina, pero a partir de esta hemoglobina se sintetizan cadenas alfa, cadenas beta, y esto está en el cromosoma 16, como les mostraba ahora, con esta estructura: hemoglobina Z. Esto es una pseudogen, hemoglobina alfa 1 y alfa 2, y lo mismo aquí, betaglobina, épsilon, gamma G, gamma A, pseudogenes, teta y hemoglobina beta. Entonces, esa es la forma como evolutivamente surgieron los genes y la ubicación en esos cromosomas. Entonces, en estos cromosomas están los genes de las hemoglobinas. Viendo más de fondo, tomemos, ya ustedes vieron cuando hicimos genética y tipo, sabemos que aquí está el cromosoma 11. Esta región, ¿cómo la leeríamos más o menos? ¿Cómo leerías esta región? Sí, es el telómero. Oye, recuerdo lo que vimos en el citogenética. Sí. ¿Cómo es? Primero, El telómero. no, primero el cromosoma. ¿Cómo es? Cromosoma Cromosoma 11. ¿Y cómo es el brazo P. P. 11P. P, ¿qué más? Ajá. Más o menos. 1, Sí. región 1, región 2, región 3, P3, digamos 3, 2. P3. Sí. Ok. Mire que es muy telomérico. Sí. Sí. Entonces, cuando abro esta región, recuerden que siempre viene va de 5' prima, ¿qué se encuentra en ese gen? Entonces, cuando yo le diga, dibuje la estructura fina del gen de la hemoglobina, usted me hace un dibujito como estos, donde me dice, aquí está la región 5', aquí está la región reguladora de locus, aquí está el gen para épsilon, aquí está el gen para gamma E, para gamma A, teta y beta, región 5 prima. Igual, entonces, para la hemoglobina alfa, en el cromosoma ¿qué? 16,
esta sería entonces también que ya que P más o menos región 1, ¿sí? Se abre aquí, en lugar de ser la región reguladora, aquí esta es una región intensificadora de regulación, Z, aquí cadenas alfa 1, alfa 2, y dependiendo de lo que le mostraba ahora, si es un embrión, si es un feto, entonces ¿qué se produce? Si se necesita que se genere hemoglobina fetal, o sea, son cadenas alfa y 2 gamma, entonces aquí son alfa 1 y alfa 2, aquí la Z y la gamma. Entonces, dependiendo del momento en que se dé el desarrollo, se prenden genes, digamos aquí, se prendió este gen, está verde, se prendió este gen de A, pero se prendieron 2 genes de alfa 1 y alfa 2. Eso se llama regulación genética, dependiendo de qué, del estado del desarrollo, en este caso del embrión o del feto. En la edad adulta, entonces, estamos produciendo constantemente hemoglobina beta 1 y beta 2 y alfa 1 y alfa 2. Ese gen de esas hemoglobinas, entonces, ¿cómo está constituido? Entonces, si aquí, miremos aquí la hemoglobina alfa, región 5', 3', exón 1, exón 2 y exón 3. ¿Qué hacen los exones? Splicing, que se pueden salir regular. O sea, son las regiones que producen proteína. O sea, son las regiones que están produciendo la hemoglobina en este caso. Esta región es la región son regiones reguladoras, la región tata, que es donde llegan las proteínas de iniciación, y regiones de intensificadores para la producción de la proteína. En el exón 1 se están produciendo los aminoácidos del 1 al 31, en la región del exón 2 del aminoácido 32 al 99, y en el exón 3 del 100 al 141. O sea, esa proteína tiene 141 aminoácidos. ¿Y para qué sirven estos intrones? Para salir, pues permiten también realizar el splicing alternativo. No es splicing alternativo. Sí. No codifican, entonces ¿para qué? No se sabe, pero ahí está. Para regular Newton regula un exón. La caja tata la delimita. Si usted lo descubre, se gana un nombre. Y esa fue la respuesta. ¿Cómo? Pues entonces, ¿ayudan a qué? A mantener una estructura. Sí. ¿Qué tal? Sí, para protegerlos de los ¿Qué tal errores? si usted le quita esto que había una vez estos 3 pegados? Claro, y se dañaría más fácil el exón. ¿Cómo? A ver, despacio. ¿Cómo es? No, vamos a exponer a ver, lógico. Un gen específico. Digamos que para ese gen puede ser pausa proteína. Ese intron para el puede ser eso para la pausa proteína. No, porque digamos, este intron está en ese lugar que corresponde en este caso a la hemoglobina. Habrá otro para otra proteína. Pero van a estudiar, ahora que lo voy a poner a vaciar bastante, cuando ustedes van a mirar cómo se produce no las anemias falciformes, sino hay hemoglobinopatías, y en la cual esas hemoglobinopatías tienen que ver con inversiones. Hay una inversión en el exón 22, en el intron 22,
se regula y se produce varios tipos de anemias. Pero si el intrón se regula, eso fue muy difícil encontrarlo porque no se conocía. Una inversión en el intrón 22 produce alteraciones. Hoy en día se sabe que sí hay una influencia En la de código. los intrones en la regulación. Bien. Entonces, esta proteína tiene 30 kilodatos y lo mismo para la hemoglobina beta, la región tata, la región TA, la intensificadora tiene también 3 exones. El exón 1 produce la aminoácidos del 1 al 30, el exón 2 del 31 al 104 y el exón 3 del 105 al 146. O sea, son dos proteínas, este tiene 30 kilovatios, este tiene 60. Entonces, ¿cuál es el esquema y la estructura fina del gen de la hemoglobina beta? Este. ¿Cuál es la estructura fina del gen de la hemoglobina alfa? Este. Estructura fina. Sí, o sea, ¿cómo es el gen? El gen completo. Eso es lo que tiene que saber usted. ¿Cómo? Yo le digo, esquematice la estructura del gen de la alfa-hemoglobina. Y tenemos que sabernos también los aminoácidos, por ejemplo, de 1 a 31, sí. Claro, porque al final de dice cuando no tienes. Repasando lo que han visto ustedes, ya ustedes lo saben, la hemoglobina se forma igual a cualquier proteína. ¿Cierto? Ya vimos dónde está. Entonces tenemos que partir de qué? De un DNA, en el cromosoma, una secuencia, en el cromosoma 11, en el cromosoma 16, Sí. se da entonces la transcripción, se eliminan los intrones, se da todo en el RNA, la polimerasión, lo que ustedes decían ahora, todo el splicing, y aquí en el núcleo se está sintetizando el primer RNA de la hemoglobina. Cuando sale a citoplasma, se da entonces toda la parte de maduración de ese RNA, se forma un RNA inicial y miren, aquí es donde se viene y se da la adición de la hemoglobina, los genes de la adición de la hemoglobina beta. Aquí se está sintetizando los genes en los ribosomas, por aquí en los ribosomas se sintetiza la hemoglobina beta, en otros ribosomas la hemoglobina alfa y luego se unen. Estas cadenas se combinan, se forman los dímeros en los ribosomas por la formación de duplicación, o sea, dos hemoglobinas beta, dos hemoglobinas alfa, esto se da en el ribosoma, se forman los tetrámeros y de dónde viene el hemo, de la mitocondria, viene y se organiza para formar la respectiva hemoglobina. A ver por aquí. Esta es el estadio desde que se da la gestación al nacimiento y la parte postnatal en semanas. ¿Listo? ¿Esto es qué es esto acá? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Sacó. Ah, sacó. Ah, sí. Bien. Entonces, a partir de, estas son semanas, 6 semanas, 12 semanas, 36 semanas, el nacimiento. Entonces, está aquí el megablasto, ¿sí? Aquí, el cloroplasto, aquí ya la médula ósea, y aquí todo lo que es neuroblasto del médula ósea. En este periodo de las 6 semanas, que cada uno de estos colores corresponde a una hemoglobina. Entonces, antes de la 6ª semana, por aquí en la mitad, miremos esta hemoglobina de color rojo. La alfa. Se empieza a producir más o menos en la
semanas, a la tercera semana. Ajá. Viene, sube Ujú. y se mantiene estable y a partir de Hasta el ahí nacimiento. se mantiene estable durante toda La vida. la vida. Haga el ensayo para la que esté de amarillo. ¿Cuál es esa? La gama. La gama. Aumenta también la tercera semana. Sí. Y más o menos a la semana, después del nacimiento empieza a descender. Viene, se mantiene estable hasta dónde? Hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Ajá. ¿Y qué pasa? Desciende y prácticamente Desaparece. se vuelve cero. Desaparece. Desaparece. Sí. Sigamos con la que es verde. La hemoglobina beta. Empieza Como en la quinta, más o menos. aumenta y tiene un pico Al nacimiento. al principio del nacimiento, aumenta hasta los 6 meses. 6 meses. 6 meses. Bueno, 6 semanas. 6 semanas. Aquí 36 semanas, aquí 39. y ya se mantiene Y se mantiene estable. Estas dos son las adultas, ¿cierto? Sí. Y vemos la que está en rojo aquí, esta, la Epsilon. Esta es Entonces, Epsilon. ¿cómo se lee? Esta aquí. Pero ¿cómo se leen las letras griegas que están ahí? Epsilon y... Esta es Epsilon. Bueno, Epsilon. Epsilon y esta es Z. ¿Cómo? Z. Z. Esta es la Z. Ah, ok. Viene desde más o menos la segunda, tercera semana y a la sexta semana. Sí, en la séptima Y lo ya mismo que la Epsilon. Eso le está dando, ¿por qué? porque ya tenemos el desarrollo del sistema cardiovascular y la hematopoiesis. Pero por metilación, porque sí, es la regulación génica la que está haciendo que esto se prenda o eso se apague. Cuando hay alteraciones en esa regulación, se puede seguir produciendo, digamos, la hemoglobina gamma de por vida y ahí es donde vamos a ver alteraciones. Bien. Repasando los efectos que tiene una mutación sobre una proteína. Las mutaciones causan enfermedades. Si hay una pérdida, si hay una mutación, se puede perder lo que les decía ahora, la función de la proteína, puede haber ganancia de función, adquisición de una nueva función o expulsión de un gen en un momento inadecuado, que no se apagó y se sigue expresando. Mutaciones con pérdida de función. La pérdida de función de un gen puede producir alteraciones en qué? En las secuencias codificantes o reguladoras. Hay mutaciones que se dan en el promotor, entonces no se produce. O si se da en otro gen, puede formar una proteína truncada, no se produce más, o puede formar un exceso de proteína. En la inducción de melodia crónica, la producción de la mutación 315I desregula la aminotransferasa y por eso las células de esos pacientes van a ser mutadas y se sigue proliferando. Sustitución de nucleótidos, trineones, deleciones, excepciones y cromosómicamente todos los desarrollamientos que vimos el semestre pasado. Las deleciones de género de la hemoglobina dan origen a qué? A las talasemias. A las células. Hay mutaciones cromosómicas, ya vimos en genética que producen síndromes, hay mutaciones genéticas que producen cáncer, glioblastoma, pero también hay inserciones de terminación, mutaciones sin sentido, y en este caso forman las Talasemias. y también problemas con la Beta-hemoglobina. En las hemoglobinas hay algunas, son muchas, se han descubierto más de 500 mutaciones en la hemoglobina. Y estas son algunas de las más importantes, mutaciones con cambio de sentido de la hemoglobina. Entonces, normalmente la hemoglobina tiene, por la conformación, tiene los tetrámeros, tienen afinidad ¿por qué? Por el oxígeno, pero es porque el hierro y las cadenas mantienen los puentes de hidrógeno y toda su conformación electromagnética que le da esa conformación. Pero cuando se da una mutación en el
disminución de la hemoglobina se da pérdida de la afinidad del oxígeno. O sea, usted puede tener, si a usted le hacen el examen de hemoglobina, le puede dar 14, 15, le da normal, pero está disociada. Entonces, no tiene, usted va a sufrir afición, va a estar mal. ¿Y es por qué? Por la inestabilidad del tetrámero. Y esa hemoglobina se llama Kempsi. Entonces, individuos que tienen hemoglobina Kempsi tienen problemas de oxigenación. Mutaciones que intervienen en la producción de la proteína, pues en este caso todo lo que tiene que ver con Alzheimer, mutaciones que aparecen con propiedades nuevas. Aquí es una aplicación a lo que vamos a ver hoy. Cambios en la secuencia de aminoácidos confieren a la proteína nueva propiedad. Se tiene una secuencia, se cambia el aminoácido y en lugar de ser una hemoglobina normal, un glóbulo normal, el individuo va a tener anemia falciforme. Mutaciones asociadas a la expresión génica, la hemoglobina fetal. Vimos si se dan mutaciones en la regulación, la hemoglobina